Mi nombre es Alfonso García, soy coordinadora del grupo GIEMATIC de la Universidad Politécnica de Madrid y voy a presentaros la aplicación ASIA, aplicación para el seguimiento institucional del abandono. Primero contaré un poquito los antecedentes, hablaré de la tasa de permanencia como indicador de calidad, presentaré la aplicación ASIA y haré algunas propuestas. El problema del abandono universitario, del abandono académico, es un problema que preocupa a todas las universidades, tanto por lo que supone de frustración del individuo que abandona, como por lo que supone de pérdidas de recursos para la sociedad. La Unión Europea ha propuesto que para el año 2020 las tasas de abandono tienen que estar por debajo del 10%. Las universidades españolas aún están lejos de ese objetivo. El abandono universitario se lleva estudiando desde hace ya más de 30 años y hay cosas que ya sabemos. Ya sabemos, por ejemplo, que el mayor abandono se produce el primer año de contacto con la universidad y sabemos que se suele asociar este abandono de primer año a las dificultades de integración, tanto dificultades de integración académica por mala formación previa o poco rendimiento, como dificultades de integración social. La Universidad Politécnica de Madrid en los últimos años no solamente ha estado preocupada por el problema del abandono, sino que también ha estado ocupada en analizar el problema del abandono. De hecho, ha liderado un proyecto de la Unión Europea, un proyecto ALFA, el proyecto Guía, en el que han participado un buen número de universidades europeas y americanas. Y después, a nivel interno, ha financiado dos proyectos transversales. El proyecto, el primero de ellos, Análisis del absentismo y abandono en las titulaciones de grado de la UPM, se llevó a cabo durante el curso 11-12, la coordinadora fue Ana Casaravilla y fue un proyecto transversal en el que participaron 7 GIEs. En este proyecto se analizó de modo exhaustivo la cohorte de alumnos de acceso a la universidad del curso 10-11. Tanto analizando los datos objetivos que obraban en poder de la propia universidad, como mediante encuestas telefónicas, entrevistas, recogida de datos de asistencia a clase de la población de abandono y, en fin, a partir de ese estudio tan exhaustivo se llegaron a una serie de conclusiones. Se estableció, por ejemplo, una clara relación entre el absentismo escolar y el abandono académico. Entonces se hizo una selección de profesores que tenían muy poco absentismo en sus aulas y basándose en las entrevistas de la experiencia de estos profesores se diseñaron una serie de propuestas para intentar mejorar, bajar la tasa de abandono. Este proyecto tuvo una continuación que duró 2 años, entre el 2012 y 2014, el proyecto titulado El índice de permanencia como criterio de calidad y propuesta para rebajar las tasas de abandono, que fue coordinado por mí misma y en el que participaron 6 GIEs. En ese proyecto se decidió definir la tasa de permanencia un año como un indicador de calidad y hacer propuestas para mejorar ese indicador. ¿Por qué definir este indicador de calidad? En primer lugar, porque es un indicador significativo, ya que hemos dicho que la mayor parte del abandono se produce en el primer año. Después, un indicador objetivo, porque se puede medir con los datos que obran en poder de la propia universidad. Estudios como el que se había hecho en el proyecto anterior, con entrevistas y encuestas telefónicas, requieren de una disposición presupuestaria extraordinaria. Es necesario poder hacer un seguimiento sostenible de los indicadores de calidad y entonces podemos situar esta tasa de permanencia un año como un indicador de calidad que permite medir el impacto de estas medidas que hacen muchas universidades para intentar mejorar la integración de los estudiantes, los planes de acogida, los planes de acompañamiento en el aprendizaje, los planes de tutela. El tener un indicador como la tasa de retención a un año permite medir claramente el impacto de estas medidas. Así pues, en ese proyecto se decidió definir la tasa de permanencia a un año como indicador de calidad. ¿Cómo se define la tasa de permanencia a un año? Pues bien, si denominamos ENI a los estudiantes de nuevo ingreso, estudiantes que acceden por primera vez al sistema universitario y se matriculan en un grado, en una cierta titulación de grado, en este caso de la UPM, y miramos a ver de esos estudiantes cuáles permanecen al año siguiente en la misma titulación, y a esto lo denominamos población de permanencia. Pues bien, la tasa de retención o de permanencia un año no es otra cosa que el cociente entre el número de estudiantes que permanecen en la misma titulación dividido por el número total de alumnos que se habían matriculado en dicha titulación. Es un indicador bien claro y sencillo. Tenemos un problema, la tasa de permanencia es baja, planteamos una serie de actuaciones, lo que decíamos, planes de acogida, planes de acompañamiento, queremos hacer un análisis del resultado y con el fin de poder hacer propuestas de mejora. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos un instrumento de medida. Necesitamos un instrumento de medida que sea lo más sostenible para hacer informes sucesivos y lo más automático posible, que pueda elaborar los informes relativos a la tasa de permanencia de la manera más automática posible. Bueno, pues eso pretende ser ASIA, que se encargó en el subproyecto del grupo GIEMATIC.
Los requisitos que se estableció. Primero, que tenía que ser una aplicación online para que distintos profesores y autoridades de distintos centros pudieran acceder fácilmente a ella y mirar. Después, tenía que usar bases de datos oficiales de la universidad, relativos al colectivo total de alumnos. Aquí no se trata de elegir una muestra de alumnos y hacer un estudio sobre esa muestra de alumnos, sino se trabaja con todo el colectivo. Y como bases de datos, pues dado que la universidad tiene obligatoriamente que mandar sus bases de datos al Sistema Integrado de Información Universitaria, se utilizaron esos documentos, los documentos que anualmente la universidad remite al Sistema Integrado de Información Universitaria. Además, queríamos que la aplicación fuera intuitiva, fácil de manejar y con gráficos dinámicos, y que además de decirnos cada año la tasa de permanencia, también nos la relacionara con variables que en los estudios que hemos analizado de la literatura tienen influencia probada en el abandono, como por ejemplo la nota de acceso a la universidad, la opción de acceso, el rendimiento académico, etc. Bueno, yo creo que ya sin más preámbulos lo mejor es que pasemos a presentar la aplicación Asia. Como he dicho, es una aplicación online que funciona en internet y simplemente pues entramos a la aplicación. Bueno, pues esta es la página inicial de la aplicación Asia. Tiene 3 cohortes de alumnos. Vamos por ejemplo, a pedir de la 12-13, vamos a pedir, de entre las prestaciones que tiene, que están aquí, vamos a pedir generar el informe global de la universidad. Lo que hace con el informe global de la universidad es, en primer lugar, nos da una lista de todas las titulaciones de grado de la universidad, el número de estudiantes de nuevo ingreso que acceden por primera vez al sistema universitario matriculándose en esa titulación y el número de estudiantes que al año siguiente se mantienen en la misma titulación. Aquí está el porcentaje de permanencia un año de cada una de las titulaciones. La media de la UPM es 88,04, que no es demasiado mala, pero hay muchas titulaciones que están por debajo de la media. Después nos habla, como una de las variables más relacionadas con la permanencia es la nota de acceso a la universidad. Aquí nos pone el cuadro de las notas medias de acceso de cada una de las titulaciones. Ojo, no son notas de corte, son notas medias de acceso de todos los alumnos de nuevo ingreso matriculados en la titulación. Después nos diferencia la nota media entre los estudiantes que permanecen en la misma titulación al segundo año y los que abandonen. Nos pone la permanencia según género. Vemos, por ejemplo, que en la Universidad Politécnica solo un 30% son mujeres, pero la tasa de permanencia entre mujeres es 90% por encima de la tasa de permanencia en hombres, que es el 87%. Nos pone la permanencia según la opción de ingreso. Vemos como en la Politécnica el 70% de los alumnos entran en la primera opción y entre ellos el 91% permanece en la misma titulación en la que se ha matriculado. También nos pone la permanencia según los créditos aprobados ese primer año. Por ejemplo, vemos que más del 70% de los alumnos aprueban más de 24 créditos y entre ellos la permanencia es del 96%, y finalmente nos pone el promedio de créditos aprobados entre la población que permanece y la que abandona. La población que abandona su titulación se va con una media de 12,04 créditos aprobados, mientras que la que permanece pues aprueba 39,43 créditos, que viene a ser pues un poco más de la mitad del curso. Vamos a volver a la pantalla inicial de la aplicación web y vamos a ver el informe para una titulación. Pues para una titulación lo que va a hacer es hacernos un informe totalmente análogo al anterior, analizando lo mismo. Por ejemplo, vamos a pedirlo, aquí nos aparecen todas las titulaciones, elegimos uno, por ejemplo, Ingeniería del Software, y generamos el informe. Nos da un informe similar al que ha dado para toda la universidad, pero con los datos de esa titulación comparados con los datos globales de la UPM. Por ejemplo, vemos que la nota media de acceso en la titulación de Ingeniería del Software es 6,81, mientras que en la media de la UPM es 8,86. Aquí tenemos las notas. Por ejemplo, vemos que en esta titulación hay bastante menor porcentaje de chicas que en la media de la UPM, que en el global de la UPM. Nos pone también la permanencia según la opción de acceso. El informe es totalmente análogo, pero para una titulación. Luego también podemos pedir análisis según una de las variables, según uno de los parámetros. Cuando accedemos a esta opción nos aparecen todas las titulaciones. Imaginemos que queremos comparar varias titulaciones. Vamos a elegir algunas titulaciones. Vamos a elegir titulaciones que están pues alrededor de la media, un poco por debajo, un poco por encima de la media. Por ejemplo, Ingeniería Civil y Territorial, Ingeniería Química, que está un poco por encima de la media, Ingeniería del Software, que ya hemos hablado de ella, o yo qué sé, ¿cuál más? Bueno, pues estas, por ejemplo, estas 3 titulaciones. Y vamos a pedir que nos diga el porcentaje de abandono en relación con un parámetro, por ejemplo, con el parámetro nota de acceso a la universidad. Entonces generamos el gráfico y lo que nos da es este gráfico, que vamos a explicarlo. A ver,
Aquí nos aparece la primera titulación, Ingeniería Civil y Territorial. En esta titulación el 74% de los estudiantes tienen una nota de acceso de más de 9. 74% tiene una nota de acceso de más de 9. Y de ellos, entre ellos, la tasa de permanencia es del 94,7%. Tienen un 22,4% de estudiantes que tienen una nota entre 5 y 7 y de ellos, entre ellos la tasa de permanencia es del 79,4%. Y luego hay seguramente un estudiante que por algún motivo extraño, porque la nota de corte está más alta, entró con una nota entre 5 y 7 y ese permanece. Por ejemplo, en Ingeniería Química el porcentaje de alumnos con nota mayor que 9 es un poco más alto, sin embargo la tasa de permanencia en este colectivo es un poco más baja. Mientras que en Ingeniería del Software el porcentaje de alumnos con buena nota solo es un 15%, pero entre esos estudiantes la tasa de permanencia es de un 100%. Bueno, pues esto nos permite hacer comparaciones. Se pueden hacer comparaciones análogas para cualquiera de los parámetros que se han tenido en cuenta, para cualquiera de los parámetros utilizados, que como vemos pues son el género, la nota de acceso, la opción de acceso y el número de créditos aprobados. También se puede hacer una consulta con dos parámetros. Esto ya para una sola titulación, porque si no necesitaríamos tener gráficos tridimensionales. Por ejemplo, podemos hacer para la titulación esta que hemos estado pidiendo de Ingeniería del Software, podemos pedir que la variable principal sea la nota de acceso y la variable secundaria sea el número de créditos aprobados. Entonces generamos el gráfico y este gráfico que aparece aquí, pues lo que vemos es, estamos con una sola titulación, vemos que entre los estudiantes que entraron con más de 9, tenemos que han aprobado más de 24 créditos, el 93,3% de ellos, y permanecen todos ellos, el 100%, y han aprobado menos de 24 créditos, concretamente entre 10 y 24, un 6,7%, pero estos también permanecen. Por ejemplo, entre los que entraron con una nota entre 5 y 7, tenemos que el 42% aprobó más de 24 créditos, el 36% aprobó menos de 10, entre estos que aprobaron menos de 10 solo permanecen el 38,9%. Con esto se puede, pues yo que sé, conjeturar que en esta titulación la población de abandono pues es entre los estudiantes que entraron con peor nota de acceso, con nota entre 5 y 7, y que además aprobaron una menor cantidad de créditos. Bueno, yo creo que con esto acabamos la presentación de la aplicación y volvemos a la presentación simplemente para acabar presentando algunas propuestas. La aplicación ASIA puede ampliar sus prestaciones, de hecho en el propio proyecto se hicieron algunos estudios haciendo uso de técnicas de minería de datos que se podían incorporar a la aplicación para predecir población en riesgo de abandono. Se pueden promover actuaciones de manera que luego los informes y la medición del impacto de estas actuaciones sea automático y últimamente estamos trabajando en colaborar con otras universidades. De hecho, ya hay una copia de la aplicación ASIA para la Universidad de Oviedo, aparecen sus titulaciones, usa su base de datos, de momento ellos solo tienen una cohorte de alumnos metida en la aplicación y podemos colaborar con otras universidades. Lo bueno que tiene la colaboración con otras universidades para el grupo GIEMATIC, que es un grupo que está formado por profesores de matemáticas o de informática, es que estamos contactando con el mundo de los psicopedagogos, que nos está aportando un montón de sugerencias y nos está dando ideas para diseñar herramientas tecnológicas que puedan medir otro tipo de factores que intervienen en la integración de los estudiantes de nuevo ingreso. Y bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención.